Señor les bendiga a todos y a todas, mis queridos hermanos y hermanas, también todo el resto de personas oyentes que se añaden en la meditación de la palabra del Señor. Reciban una bendición grande por parte del Señor y que mi Dios al finalizar la meditación en la oración, el Señor sea escuchando y haciendo los milagros, las señales, dándoles bendiciones, así como Él lo ha prometido. Lo importante es que nosotros oremos y confiemos en Él, que Él está a nuestro lado y nos va a bendecir. Todo es posible para el Señor. Hoy vamos a estar en nuestra reflexión, vamos a estar abriendo en Mateo 5, y vamos a leer del 27 al 32. Hay unos semitítulos aquí en la Biblia que está hablando de Jesús y el adulterio, también Jesús el divorcio, porque hay muchas personas que me preguntan sobre el divorcio, entonces vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo enseña, qué fue lo que enseñó sobre este aspecto. Así que en Mateo, capítulo 5, 27 al 32, y dice el Señor, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso lo dijo el Señor allá en Éxodo 20:14 y en Deuteronomio 5:18, cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, cuando le dio la ley. Y Dios pues dijo que no se cometiera adulterio entre los mandamientos. Y el Señor Jesús en este momento estaba recordando esos mandamientos del Señor. Y el Señor dice, bueno, en la antigüedad fue dicho que no cometerás el adulterio, pero yo les digo lo siguiente, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o para desearla o para tener pensamientos, ¿no?, de deseo, porque eso es lo que significa codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, miren este adulterio. Nosotros podríamos decir que es un adulterio espiritual, diríamos, porque con el solo pensamiento, con solo mirar a esta mujer, este hombre teniendo su esposa, teniendo su hogar, y mira a esta mujer y la desea, le encanta, siente la codicia, la anhela, quisiera poseerla, se enamora, estaba poniéndole los ojos a otra mujer que no es su esposa, solo mirándole las características y las cualidades físicas, quizá, sintiéndose atraído por ella. Dice que a eso se le llama adulterio, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso nosotros debemos cuidarnos mucho. Nosotros debemos atender a estos consejos del Señor, de no codiciar. Con razón que el Señor en sus mandamientos también decía, no codiciéis los bienes ajenos, no codiciéis la mujer de tu prójimo, no la desees, no la mires con otros ojos, no vayas a desear lo que otra persona tiene, su dinero o sus riquezas, porque todo eso es pecado delante del Señor. Eso está ahí entre los mandamientos de Dios. Así que hay que ser muy cuidadosos y el diablo hoy en día está poniéndole muchas trampas, le pone muchas trampas a hombres y mujeres en este aspecto. Pero cuando nosotros creemos en Dios y queremos hacer la voluntad de Dios y agradarle, entonces nosotros también tenemos como un arma que Dios nos da para que todas estas cosas no sucedan en la vida, para que eso no suceda. Dios nos hace fuertes, valientes. Dios hace que nuestra carne mueran todas estas tendencias, todas estas codicias, todos estos deseos de lo ajeno. Y Dios siempre nos ayuda para que le agrademos. Entonces el Señor, aquí cuando está hablando que el adulterio venía ya era en el corazón, por solo mirarla, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Es mejor que se te pierda uno de tus miembros de tu cuerpo o que se te pierda un ojo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Porque si le da rienda suelta a su carne,
comete el pecado o los pecados y entonces la muerte lo sorprende y la persona en ese momento pues va directamente al infierno a sufrir el tormento. El Señor Jesús cuando dice que si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que te quedes ciego, ¿no? Que saques el ojo y que mires por uno solo. Dando a entender el Señor, huye de la tentación, huye de ese momento difícil si tú ves que te desvías y que tienes tu esposa y que estás mirando a otra persona allí en el trabajo, en la oficina. Entonces, cambie de lugar, pídale al jefe que lo cambie, que lo traslade para otro departamento. O si usted ve que no puede cambiar de lugar, que no puede cambiar de sitio porque está ahí la tentación, está ahí la mujer que usted la está deseando, la está codiciando y el diablo le está poniendo estas trampas. Entonces usted no puede cambiarse, no puede. Si usted ama a Dios, una persona que ama a Dios es capaz de decir, yo voy a renunciar a este trabajo y busco otro trabajo, otro empleo, pero me voy. Yo una vez conocí a un hombre que estudiaba en la universidad. Él trabajaba en el día y por la noche estudiaba en la universidad su carrera y él tenía su esposa, su hogar, sus hijos. Y allí en la universidad conoció a una compañera de estudio y comenzó a poner sus ojos en ella. Comenzó a mirarla con codicia, deseándola. El diablo puso esa tentación y esa trampa a este hombre. Así que comenzó como la amistad, comenzó a hablar la relación, ¿no? A invitarme, te invito a estar juntos, ¿no? Tomémonos un café. Bueno, comenzó esta amistad. Hasta que de pronto este hombre cuando reaccionó y se dio cuenta que estaba fallándole a Dios y fallándole a su esposa, estaba traicionando, estaba siendo infiel, aunque lo estaba haciendo era solamente con la mirada, codiciándola, deseándola. Entonces, este hombre dijo, mejor me retiro de la universidad. Yo no puedo seguir aquí porque mientras yo esté aquí, ella va a estar ahí porque estamos estudiando la misma carrera, vamos en el mismo semestre. Yo, la única solución es que me retiro. Y se retiró. Y no quiso estudiar más. Buscó otra forma de estudiar, buscó otra universidad, otro horario, otro lugar para seguir en su carrera. Muy sabiamente procedió este hombre, se ve que era temeroso de Dios, y antes de caer en la trampa del diablo, más bien lo que hizo fue retirarse. Eso es lo que significa cuando el Señor dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eso es lo que el Señor quiso decir, que la persona tiene que hacer algo para evitar esa tentación y esa trampa, huir de eso, huir del lugar, huir del sitio, del trabajo, de la circunstancia, no hacer lo que sea para separarse y quitarse de ahí esa trampa y esa tentación que el diablo le está poniendo. Pienso que Dios aplaudió a este hombre por haber hecho de esta manera, por querer agradarle y también que su hogar siguiera marchando. En el verso 30 dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Es mejor entrar al reino de los cielos con tu cuerpo que te falta una mano y no que vayas al infierno con las dos manos. Eso es lo que el Señor estaba ahí aconsejando, orientando. Y yo creo que con estas dos ilustraciones, estos dos ejemplos que yo les di, ustedes van a entender y van a comprender claramente lo que significa. Que si también en una vivienda usted está pagando renta y en esa vivienda encontró una tentación, una trampa del diablo, pues huya, cambien de vivienda y salgan de ahí y vayan a otra parte. Eso es lo que hay que hacer. En lo posible, cambiar, trasladarse para evitar las tentaciones. De esta manera se agrada a Dios. En el verso 31 dice, también fue dicho, dice el Señor Jesucristo, dice, también fue dicho en la antigüedad, en la ley de Moisés, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. El Señor Jesús
Dice, por ahí en otra parte dice, es que Moisés les dio carta de divorcio porque el pueblo era duro de corazón y rebelde. Y como no tenían a Dios en su corazón, por eso Moisés, para darle solución al problema, les dijo, bueno, divórciense. Pero eso no debe ser así, dijo el Señor Jesús. Dijo, las cosas tienen que ser como Dios las hizo desde el principio, que eso lo vamos a leer más adelante. Entonces dice en el verso 32, cuando dice que en la antigüedad la autorización era, dele carta de divorcio, dice el Señor, pero yo os digo, dice el Señor, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, esta causa de fornicación se ve que es que la mujer probablemente cuando se casó no era virgen. Eso es lo más probable, que ella no era virgen y cuando él se casó no la encontró virgen, entonces le dio carta de divorcio porque él dijo, como no era virgen, pues yo la entrego a sus padres y yo no voy a seguir con ella. Porque en ese tiempo esa era la costumbre también. Y si vamos a decir que estando ya casados y que ella cometió una fornicación, fue porque pudo haber sido violada, porque en ese tiempo la mujer no salía de la casa, ella estaba ahí encerrada, no tenía contacto con varones. Entonces pudo haber sido violada quizá, o seguramente pudo ella haber cometido algún adulterio, pero bueno, cosa difícil hacer eso. Es más fácil que el hombre se casara y no la encontrara virgen y entonces la repudia o le da divorcio por eso. Pero cualquiera de estas tres cosas pudo acontecer. Y dice el Señor que esa era la única forma para dar el divorcio. El único causal para el divorcio era ese, la fornicación, que ella hubiera dormido con otro. Y dice, pero el Señor Jesús dice, sin embargo, el que se casa con ella, que ya es repudiada, comete adulterio y sucesivamente que ambos estarían cometiendo un adulterio. Todo esto el Señor lo estaba enseñando a los judíos, les estaba enseñando al pueblo judío, diciéndoles a ellos, ustedes no están cumpliendo con la ley de Moisés, ustedes no cumplieron con la ley de Moisés. Moisés tuvo que aceptar el divorcio para que ustedes estén bien, porque por su dureza de corazón, apartados de Dios, porque si ustedes tuvieran a Dios, entonces Dios les ayuda y Dios hace que ustedes sean felices y que vivan felices en su matrimonio para siempre. Pero por la dureza de corazón, por la ignorancia de la doctrina, por aquella persona necia que no quiso aceptar ni agradar a Dios ni tener a Dios por desconocimiento de muchas cosas, las circunstancias los obligaron a hacer estas cosas del divorcio, de las separaciones. Porque todas esas separaciones se hacen es por eso, porque no está Dios en el corazón de cada hombre y de cada mujer. No está Dios en el corazón de esta pareja, no está el temor de Dios, el respeto por lo de Dios. Y también hay ignorancia y falta de conocimiento, de doctrina por parte del Señor. Entonces, por todas estas cosas sucede esto grave en la vida del ser. Y el Señor pues estaba enseñando para que la gente aprendiera y de ahí en adelante pues se corrigieran. ¿Pero cómo? Creyendo en el Señor, porque ya tenían era que aceptar al Señor Jesucristo para que Él pudiera entrar a los corazones de cada persona y ayudarles a cambiar y ayudarles a solucionar sus problemas, a ayudar a dar el amor, el cariño, a hacer todas las cosas de acuerdo como es lo normal, lo justo, lo recto. Y así de esta manera pues la gente estaría haciendo la voluntad de Dios, estarían agradando a Dios. Así que en este momento vamos a pasar a Mateo 19. Estábamos aquí en Mateo 5. Ahora pasemos a Mateo 19, que es hablar del mismo tema del Señor, que los discípulos volvieron y le preguntaron al Señor que explicara muy bien porque no les había quedado clara la enseñanza. En el Mateo 19 dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, dice, y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y el Señor Jesús respondió,
¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces nosotros veamos aquí algo que siempre está hablando, es que el hombre era el que repudiaba a su mujer, era el hombre el que la abandonaba, era el hombre el que se divorciaba, y era el hombre el que decía, la voy a repudiar. Dice, por cualquier causa, ¿será que la puedo repudiar? Vemos nosotros este fenómeno porque en ese tiempo la mujer no tenía voz ni voto y la mujer siempre estaba en su casa encerrada, y ella no tenía contacto con hombres, ni estaba en sociedad de ir a fiestas, a reuniones con hombres, sino que todo eran separados, los hombres y las mujeres, hasta para ir al templo eran todos separados. Entonces ella no tenía ningún contacto con varón. Así que el hombre sí tenía la libertad, y él sí podía enamorarse, y él sí podía ver muchas mujeres y se enamoraba. Entonces buscaba cualquier pretexto para poder abandonar a su mujer, repudiarla, divorciarse de ella y casarse con la otra, con las otras de las cuales se había puesto su mirada. Entonces, el Señor Jesús, cuando le preguntaron ellos que si se podía repudiar a su mujer por cualquier causa, él respondió, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿No han leído eso en la ley? Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué difícil para ellos y esta enseñanza, puesto que ellos jamás la habían puesto en práctica. En ese tiempo habían hombres, los hombres ricos podían tener hasta 4 esposas, podían tener hasta sus concubinas. Entonces, así, sin embargo, ellos todavía se daban el lujo de divorciarse. El Señor Jesús estaba reprochando todas estas acciones. En el verso 6 dice, así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, o no lo separe el divorcio, o no lo separen las infidelidades, los adulterios o las fornicaciones. Nada de eso deben separar a esta pareja. Entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, antes de la ley de Moisés dice que eso no fue así, de que el hombre estuviera repudiando a sus mujeres, sino que ellos vivían y respetaban a su pareja, y también pues las costumbres, la cultura. Pero ya Moisés con el divorcio, pues ya ellos se volvieron un poco más libertinos, y estaban abusando más bien de esta circunstancia para hacer lo que mejor les parecía a ellos, y se apartaron de esta manera de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor. Y en el verso 9 dice el Señor, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, vuelve y repite, ¿no? Dice, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Porque, como le decían, Señor, ¿es que se puede divorciar por cualquier causa? Dice, no, la causa es la fornicación, o que ella no era virgen, o que ella de pronto fue violada, o que ella de pronto se acostó con otro hombre que no era el esposo y él se dio cuenta, entonces le pide el divorcio. Y en el verso 10 entonces le dicen los discípulos, le dijeron al Señor, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Porque a ellos les pareció muy duro esta enseñanza, muy fuerte. Se dieron cuenta que ellos no podían cumplir con estas cosas. ¿Cómo podían ellos abstenerse de no tener mujer? ¿Cómo podían ellos vivir sin una pareja? Dice que eso era imposible, difícil. El Señor entonces entendió los pensamientos de ellos cuando ellos dijeron, pues no conviene casarse, pero al no casarse, el Señor sabía que ellos de todas maneras iban a tener la necesidad fisiológica de tener una pareja. Entonces el Señor les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Dice, solamente esta doctrina la recibirá aquellos que son llamados por Dios, aquellos escogidos de Dios. Solamente los hijos de Dios son los que son capaces de recibir esta enseñanza, de ponerla en práctica, aquellos que han entendido la doctrina, porque los que no entendían la doctrina pues lo hacían ignorantemente, inocentemente, y hacían las cosas
y no se daban cuenta, pero ya cuando está el conocimiento de la doctrina, entonces ya la persona ya sabe que no va a hacer eso porque se vuelve fuerte, se vuelve valiente, comienza a tener fe, a confiar en Dios, a creer en el Señor, a obedecer al Señor, a someterse a Dios, a orar y pedirle a Dios que le ayude para que logre llevar su matrimonio por siempre, porque es un matrimonio que Dios permitió que los dos se unieran y que hubo amor. Entonces los hijos de Dios, pues ya con estas ayudas del Señor, pues su matrimonio va a durar hasta que la muerte los separe. Así que eso no era difícil. Pero los que andaban en la ignorancia, en los que desconocían la doctrina, desconocían los mandamientos y no tenían a Dios en su corazón por ser rebeldes y necios, pues lógico que ellos no podían cumplir estos mandamientos porque eran muy duros, muy fuertes para ellos, para su carne. Entonces ellos también decían, entonces no conviene casarse, sino que vamos a vivir toda la vida así, sin casarnos, le decían estos hombres al Señor. El Señor vio que eso era imposible, no todos iban a poder vivir todo el tiempo sin una pareja o sin una relación, porque el cuerpo pues seguramente lo exigía, porque su necesidad fisiológica sí le estaba pidiendo. Entonces ya el Señor dice, hay eunucos que nacieron así desde el vientre de la madre. Dice, no todos son capaces de recibir, sino aquellos a quienes es dado. Hay eunucos, es decir, personas que no necesitan tener pareja. Dice, nacieron así desde el vientre de la madre. Hay otros que son hechos eunucos por los hombres, es decir, que nosotros sabemos por la historia que en los reyes, las monarquías, y en los reyes que para cuidar a las princesas, para cuidar a la reina y a las hijas de los reyes, hacían eunucos a unos hombres, es decir, vulgarmente, no sé si será vulgar, castraban al hombre para que él no tuviera esas necesidades y así podían cuidar a todas las niñas, a todas las princesas y les confiaban a las reinas. Entonces decía el Señor, esos son los eunucos que eran hechos eunucos por los hombres. Y había otros eunucos, dice, y hay otros eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces dice el Señor que por causa del reino de los cielos muchos irían a renunciar a tener un hogar. Dirían, yo no me quiero casar, yo no quiero tener un hogar porque yo quiero es dedicar mi vida a trabajarle a Dios, a evangelizar, salir por el mundo, a evangelizar, a hablar de Dios, a trabajarle al Señor. Entonces yo no puedo tener un hogar, una esposa, unos hijos, porque tendría que trabajar para estar cumpliendo con ellos, con esos deberes. Pero como yo quiero servirle a Dios, entonces yo viviré solo y asimismo me convertiré en un evangelista para servirle a Dios. Se dice que el apóstol Pablo fue un eunuco que él le dedicó, se hizo eunuco, fue después que el Señor le hizo su llamamiento, y él dice que su vida la dedicó al Señor, a la obra evangelizadora, y no quiso tener problemas, dificultades en teniendo un hogar, porque no podría cumplir. Así que el Señor Jesús estaba enseñando estas cosas, que los que se hacían eunucos por causa del reino de los cielos. Y dice el Señor, y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, es decir, el que sea capaz de entender, de comprender, de obedecer, de hacer las cosas así como yo les enseño, pues hágalo. Y si usted no se siente capaz, usted ve que no puede, pues ore a Dios, pídale a Dios que le ayude, que le guíe, le oriente, y Dios le ayudará. Pero lo importante es que hay que agradar a Dios, hay que tratar de agradar a Dios en todo. Y aquí lo que Dios quería, o el Señor Jesús daba la enseñanza, era para que la gente o los hombres, ellos agradaran a Dios en su matrimonio, agradaran a Dios en su vida con su pareja, agradando al Señor y apartándose de esos adulterios, y que no eran solamente los adulterios o las fornicaciones en lo físico, sino que también con el pensamiento,
se podía pecar, se podía adulterar. Eso es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, no es que sea difícil, sino más bien que todos nosotros, en esta era del Evangelio en que estamos viviendo, nosotros, si nos entregamos a Dios con todo nuestro corazón, con sinceridad, amamos a Dios, queremos agradar a Dios y queremos hacer su voluntad, Él nos va a ayudar a nosotros, a todos nos va a ayudar a quitar todos estos defectos, a quitar todas estas cosas erróneas, y Él va a permitir que nosotros podamos cumplirle al Señor con sus mandamientos que Él nos ha dado, con todos los mandamientos. Él nos ayuda. Nosotros solitos no podemos cambiar. Nosotros no podemos quitarnos esos pecados de encima de nuestra carne. Es Dios quien lo hace. Pero Él lo hace viendo a un corazón que se humilla, un corazón que acepta, un corazón que se dedica a Dios, que se dispone para Dios. Él ayuda a esos corazones. Así que el día de hoy nosotros queremos que Dios esté en los corazones de muchos hombres, de muchas mujeres, que ellos se amen, estas parejas que se amen, porque hay muchos que ya se están apartando, que se están divorciando, que ya se les acabó el amor. Él empieza, ya se me acabó el amor. Ella empieza, ya se me acabó el amor. Entonces yo ya no quiero que me toque, ya no quiero que estés conmigo, quiero que te apartes, divorciémonos. Entonces viene el sufrimiento, viene la amargura, viene la destrucción del hogar, de la familia, los hijos. Los hijos son los que más sufren los divorcios y las separaciones de los padres. Ellos son los que más llevan esta carga, ese sufrimiento, se acomplejan, se llenan de traumas cuando son adultos. Entonces, por eso nosotros tenemos que entregarnos a Dios de corazón para que Él nos ayude a darnos la comprensión, el amor, el cariño, que el amor nunca se acabe, que el cariño nunca se acabe, que la comprensión esté ahí de esta pareja, que haya un diálogo, que Él la escuche a ella también lo escuche a Él, que tú no cumples conmigo en esto y en aquello, que tú no cumples conmigo, le dice Él a ella, y que tú tienes que cumplir. Entonces sí, yo te cumpliré, pero tú me cumplirás en esto, y ponerse de acuerdo, todo con la ayuda de Dios, porque Dios es el que está ahí para ayudar a sus hijos y a todos aquellos que quieren agradar al Señor. Entonces, han habido muchos errores y han cometido muchos errores en su vida por desconocer la palabra, por desconocer la doctrina, por ser ignorando muchas cosas, por no entender a Dios, por no comprender a Dios. Pero ahora que cuando ya entendemos y comprendemos el camino del Señor y queremos agradar al Señor y amarle, entonces Él nos va a ayudar para que nosotros agrademos a Dios en todo y principalmente en el matrimonio. Así que les invito a los que estén en este momento sufriendo estos problemas de separaciones y de divorcios, les invito para que reflexionen, para que oren y le digan al Señor que les ayude, porque es el diablo que está ahí metido en el camino, interponiéndose, poniendo las trampas, los obstáculos, para que ustedes sean destruidos, para que la felicidad se acabe, y un día, si la muerte los sorprende en ese estado, pues entonces, ¿a dónde irán? ¿A dónde irá esta persona? ¿A dónde? ¿En qué momento ha caído en el mal? ¿En qué momento ha caído en las garras del diablo? Entonces yo los invito a orar, reflexionar y pedirle a Dios, que Dios es muy misericordioso y Dios va a estar con cada uno de ustedes. Hay que ser comprensivos, quitar el orgullo, porque por orgullo no se dirige en la palabra, y hay que hablar y cada uno sea sincero y que con franqueza hable cada uno lo que siente. Y Dios les va a ayudar y Dios va a libertar. Esto, sobre todo para los hijos de Dios, pues ya no hay ese problema porque ellos ya han entendido y Dios les ayudará. Para las personas recientes y para aún las personas que todavía no han tenido oportunidad de llegar a la iglesia, también es el consejo: clámenle al Señor, pero no vayan a actuar a la ligera, no se precipiten en tomar decisiones, piensen en la felicidad de sus hijos y en la estabilidad también de la familia.
agraden a Dios en todo y Él les ayudará. Vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que nos ayude en todos estos asuntos para que podamos nosotros agradarle como Él se lo merece. Padre celestial, eterno Dios, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu verdad. Gracias por la doctrina que tú nos enseñas. Gracias por tus mandamientos. Gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos para que sigamos por el camino de la perfección. Gracias, eterno Dios, por que tú estás también guiándonos, orientándonos y corrigiéndonos. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, queremos vivir en santidad en todo y que tú nos enseñes, Señor, y que tú seas dando comprensión, amor, cariño a todas las parejas, a todos los matrimonios, que tú les des bendición y que aquellos que están a punto de divorciarse, que no lo hagan, sino que ellos se reconcilien, que se comprendan, que se pongan al día contigo y que tú los bendigas, les des paz, les des felicidad, les devuelvas el amor, el cariño, así como lo has hecho con mucha gente que yo conozco, mi Señor, que tú les has dado ese amor para que ellos hagan las cosas bien. Padre bendito, también te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora y haz milagros y señales y prodigios sobre todas las personas que tengan diversas enfermedades, que tengan dolencias, que tengan espíritus malos como brujerías, hechicerías, maldiciones, que tú libertes a todos y los limpies a todos, Señor, y rompas esos yugos de esclavitud del enemigo y quites toda maldición. Señor, extiende tu mano. Ten misericordia, Padre, porque tu amor es grande, tu amor es para siempre. Tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, mi Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos todo. Amén. La honra y la gloria sea para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Estaremos cantándole al Señor un coro, el coro 82, que titula Como las horas del día. Coro 82. Como las horas del día pasan y no vuelven más, así pasa la alegría que este mundo puede dar. Nunca pasa la alegría que mi Cristo te dará, si vives en sus caminos en amor y santidad. Si vives en sus caminos en amor y santidad. Como las horas del día pasan y no vuelven más, así pasa la alegría que este mundo puede dar. Nunca pasa la alegría que mi Cristo te dará, si vives en sus caminos en amor y santidad. Si vives en sus caminos en amor y santidad. Bendito el nombre del Señor, que mi Dios me los bendiga a todos grandemente. Los amo y los quiero mucho en el Señor.